Sor Emilia, con el corazón destrozado y apenas una hogaza de pan seco, luchaba por mantener a sus 5 pequeños huérfanos en aquel convento ruinoso, perdido en las montañas nevadas de picos de Europa. Pensó que sería apenas una existencia precaria para aquellas almas inocentes en aquel lugar olvidado por el mundo, pero al cavar en la tierra helada buscando tubérculos, sus dedos tropezaron con una raíz inusual, rugosa y hueca. Un débil resplandor pulsaba desde el fondo de aquella cavidad. Eso cambiaría a Sor Emilia para siempre. ¿Ya imaginaste la desesperación de tener la vida de 5 niños dependiendo de ti, sin nada que ofrecer más que tu fe y tu último aliento? Parece un guión de película, pero sucedió de verdad en los páticos de Europa en el invierno de 1947, y lo que Sor Emilia encontró no era solo una reliquia antigua, era un secreto enterrado que redefiniría la esperanza para toda la humanidad. Por favor, antes de que este viaje a lo desconocido nos envuelva por completo, tómate un instante para suscribirte a este canal y ayúdanos a seguir compartiendo historias que tocan el alma. Déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Tu apoyo significa el universo para nosotros. Ahora, volvamos a la misteriosa historia de Sor Emilia y el brillo en la oscuridad que prometía cambiarlo todo. Sor Emilia, con las manos agrietadas por el frío y el trabajo incesante, miraba la nieve caer fuera de la única ventana intacta del convento de Santa Gracia. El viento aullaba como un lobo hambriento y cada ráfaga parecía querer llevarse consigo el último aliento de esperanza. En aquella solitaria edificación de piedra, aislada por kilómetros de montañas implacables, residían ella y 5 pequeños huérfanos que el destino había puesto bajo su cuidado. Los niños, Nicasio, el mayor, con apenas 7 años, y una mirada de vieja sabiduría en sus ojos grandes y oscuros, las gemelas, Lucía y Clara, eternamente tomadas de la mano y con risas que eran como campanitas de plata cuando la pena no las silenciaba. El pequeño Mateo, de 4, siempre acurrucado buscando calor, con sus deditos fríos aferrándose a su hábito como a un salvavidas, y la diminuta Elena, una recién nacida que apenas abría los ojos al mundo, ajena a la dureza que la rodeaba, su respiración frágil, un constante recordatorio de la vulnerabilidad de la vida. Todos dependían de ella, de su ingenio y de una fe inquebrantable que, a veces, sentía tambalearse como una vela en medio de una tempestad en el mar agitado. Sus propios huesos dolían, su estómago rugía, pero la imagen de sus pequeños rostros pálidos era un látigo constante que la empujaba a seguir, a no rendirse jamás. El invierno de 1947 había sido excepcionalmente cruel, una temporada que se grabaría en la memoria colectiva como un castigo divino. Las provisiones que habían logrado acumular, cuidadosamente racionadas desde el otoño, se agotaban con una rapidez alarmante, como arena deslizándose entre los dedos. Los últimos sacos de patatas se habían convertido en puré para los pequeños, y la harina para el pan era un recuerdo lejano, un lujo de tiempos mejores. Cada día, Sor Emilia se aventuraba al bosque helado, sus ropas raídas apenas una protección simbólica contra el gélido abrazo de la montaña, buscando cualquier cosa que pudiera alimentar a sus niños. Raíces amargas, bayas secas escondidas bajo el follaje muerto, brotes tiernos camuflados por la nieve, aunque cada vez eran más escasos y difíciles de encontrar, exigiendo horas de búsqueda infructuosa que la dejaban exhausta y sin aliento. La desesperación se había posado en el convento como una sombra perpetua, alargándose con cada día que pasaba, y aunque ella rezaba con fervor, sentía que sus plegarias se perdían en el eco de las montañas, sin encontrar respuesta alguna,
como si Dios mismo se hubiera apartado de aquel rincón olvidado del mundo. La fe, ese pilar inamovible de su existencia, comenzaba a mostrar pequeñas grietas bajo la presión insostenible de una realidad que desafiaba toda lógica y esperanza. ¿Hasta cuándo podría ella resistir con el peso de 5 vidas inocentes sobre sus hombros? ¿Hasta cuándo podrían resistir los niños, sus pequeños cuerpos tan frágiles, ante la embestida del hambre y el frío? Una tarde, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse en un pálido crepúsculo violeta que pintaba el cielo con tonos melancólicos, Sor Emilia se alejó más de lo habitual del convento. Había oído a los ancianos del pueblo, antes de que la guerra y la pobreza los dispersaran y las últimas almas se desvanecieran, hablar de ciertos tubérculos resistentes que crecían en las laderas más protegidas del viento, allí donde la nieve no se asentaba con tanta ferocidad. Con su pala improvisada, una rama robusta con un extremo afilado por el fuego y la piedra, comenzó a remover la tierra congelada bajo la capa de nieve. Sus manos, ya insensibles por el frío que le carcomía hasta los huesos, trabajaban con una urgencia que venía del miedo más profundo. El miedo de ver a los niños desfallecer, de escuchar sus pequeños estómagos rugir en la noche. Cada golpe de la pala en la tierra dura era un ruego silencioso, una plegaria muda al cielo indiferente. De repente, el sonido fue diferente. No era la tierra dura que raspaba, ni la piedra oculta que hacía saltar chispas. Era un golpe sordo, amortiguado, como si la pala hubiera impactado algo hueco, algo orgánico, pero a la vez extrañamente resonante, una vibración que se transmitió por el mango de madera hasta sus brazos entumecidos. La curiosidad, más fuerte que el agotamiento que la consumía, la impulsó a seguir, a desenterrar aquel misterio. Apartó la nieve y la tierra con las manos desnudas, la piel ardiéndole por el roce helado, y sus dedos rozaron una superficie rugosa, pero extrañamente cálida. Era parte de una raíz enorme, de un árbol descomunal que parecía haber echado anclas en la tierra desde el principio de los tiempos, pero esta raíz no se hundía en la tierra de forma habitual. Parecía extenderse lateralmente, formando un arco perfecto y hueco, casi como la entrada a una caverna. Siguiendo su contorno con cuidado, descubrió que era la base de un árbol viejo y majestuoso, un roble centenario que se erguía solo en aquella ladera, sus ramas desnudas retorcidas como brazos suplicantes hacia el cielo, un guardián silencioso de secretos ancestrales. Pero lo más sorprendente no era el árbol en sí, su imponente presencia, sino lo que había bajo él. Al retirar más tierra, revelando la oscuridad de la tierra húmeda, descubrió una abertura. No era una cueva natural, ni la obra de un animal. Era un hueco inusual que se adentraba en la base del tronco, como un túnel excavado con una precisión asombrosa en la propia madera, cuidadosamente camuflado por la tierra y las raíces. Una entrada discreta, casi imperceptible para un ojo no entrenado o para cualquiera que no estuviera buscando algo con la desesperación de Sor Emilia. Un hilo de aire frío salió de la oscuridad, un aliento helado que le erizó los vellos de la nuca, llevando consigo un aroma a tierra húmeda, a madera vieja y a algo más, algo metálico y a la vez dulzón, indescriptiblemente atrayente y a la vez inquietante. Sor Emilia se arrodilló, su corazón latiendo con una mezcla de aprehensión y asombro, un coro de emociones que chocaban dentro de su pecho. La abertura era lo suficientemente grande como para que una persona pequeña, o ella misma, encorvada, pudiera gatear por ella. La oscuridad en su interior era total, una negrura que parecía engullir la poca luz que quedaba del día, un abismo prometiendo secretos. La lógica, esa voz fría de la razón, le decía que diera la vuelta,
que ese no era lugar para una monja sola en el crepúsculo, lejos del convento y de cualquier ayuda. Pero la misma urgencia que la había llevado tan lejos, la misma esperanza desesperada, la impulsaba hacia adelante con una fuerza irresistible. Había algo más allí, algo que la llamaba con un eco silencioso, una fuerza misteriosa, una intuición, un susurro del alma que le decía que este descubrimiento no era una coincidencia, que quizás era la respuesta a sus silenciosas súplicas, un regalo del cielo en la hora más oscura. Se armó de un valor que no sabía que poseía, se encomendó a Dios y a los santos, y con un último vistazo al convento lejano, ya una mancha oscura en la ladera, se dispuso a explorar. El aire dentro del túnel era frío y pesado, cargado de un silencio denso que amplificaba el eco de su propia respiración agitada, cada inhalación y exhalación resonando como un tambor en sus oídos. Gateó con dificultad, sus hábitos estorbando, las rodillas rozando la tierra helada y las paredes ásperas del túnel. La oscuridad era tan densa que no podía ver sus propias manos, un velo impenetrable que se extendía ante ella, devorando toda luz. El espacio era estrecho, apenas lo suficiente para moverse sin sentirse atrapada, y el olor a tierra y humedad se hacía más intenso, mezclándose con el dulce aroma metálico que aún persistía. Sintió el tronco del árbol envolviéndola, sus nervios tensos, cada músculo de su cuerpo en alerta máxima, esperando lo inesperado. ¿Qué clase de criatura o misterio podría habitar un lugar tan recóndito y olvidado por el hombre? ¿Era este un refugio animal, el escondite de algún ermitaño loco o algo mucho más antiguo y perturbador, una reliquia de un tiempo inmemorial? De repente, una luz, un milagro en la negrura, un tenue y pulsante resplandor brotó de la oscuridad más profunda del túnel. No era el reflejo de la luna, ni de las estrellas que ya comenzaban a asomarse, pues la entrada había quedado detrás de ella, una diminuta rendija de luz. Era una luz que nacía de la propia penumbra, una luminiscencia suave, casi mágica, que parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose al compás de un ritmo invisible. El corazón de Sor Emilia dio un vuelco, un sobresalto que le robó el aliento. No era una luz común, no se parecía a nada que hubiera visto antes en su vida. Era etérea, de un tono azulado verdoso, como el fulgor de las profundidades marinas o el de un insecto bioluminiscente gigante, pero más grande, más potente, con una vida propia. Se extendía desde un punto más adelante, rompiendo la monotonía de la oscuridad y pintando el interior del túnel con sombras danzantes y misteriosas, evocando formas fantasmales. La fatiga y el frío desaparecieron de su mente, reemplazados por una adrenalina pura, un impulso irrefrenable. Sus ojos se abrieron de par en par, intentando desentrañar la fuente de aquel fenómeno incomprensible, de aquella manifestación imposible. Con renovada cautela, avanzó un poco más, sus ojos fijos en el resplandor, su mente a toda velocidad, intentando dar sentido a lo que veía. El túnel se ensanchaba ligeramente, revelando al final de su recorrido una pequeña cavidad, una especie de cámara natural excavada con maestría dentro del corazón mismo del tronco del árbol, como una cripta viviente. Y allí, en el centro de esa cavidad, en una cama de tierra y musgo, reposaba una caja. Era de madera oscura, vieja y aparentemente inmune al paso del tiempo, tallada con símbolos que no reconocía, intrincados y arcaicos, que parecían danzar a la luz que la envolvía. Pero lo que la hacía inconfundible, lo que capturaba toda su atención, era el brillo incesante que emanaba de sus rendijas y de los espacios entre los grabados. La luz no era estática, pulsaba suavemente como si algo vivo residiera en su interior,
un corazón luminoso y antiguo latiendo en el vientre del árbol, un secreto guardado por siglos. Sor Emilia contuvo la respiración. Una caja, allí, en medio de la nada, con una luz sobrenatural. ¿Qué secreto ancestral podría guardar en su interior? Era un milagro largamente esperado, una trampa cuidadosamente urdida por una fuerza desconocida o una prueba definitiva de su fe en los momentos más oscuros de su existencia. Su destino, y quizás el de los niños, pendía de ese brillo. El frío pareció desvanecerse en presencia de aquel objeto luminoso. Sor Emilia extendió una mano temblorosa, los dedos agrietados por el invierno, y sintió el calor suave que irradiaba la caja. Era un calor reconfortante, no abrasador, como el de una brasa cubierta de cenizas, un calor que prometía consuelo y vida en medio de la desolación. La madera de la caja era extraordinariamente lisa bajo sus dedos, a pesar de su antigüedad evidente. Los símbolos tallados que antes le habían parecido indescifrables, ahora parecían cobrar vida, danzando sutilmente con la luz interna, como si fueran parte de un lenguaje olvidado, que su alma, no su mente, comenzaba a recordar. Algunos de los grabados parecían representar espirales concéntricas, otros, figuras estilizadas de lo que podrían ser aves o ángeles, seres alados, elevándose hacia un punto central. Había un pequeño broche de metal oscuro, casi invisible, que mantenía la caja cerrada. No había cerradura ni ranura para llave. Era un mecanismo distinto, diseñado con una simplicidad engañosa, casi orgánico. Con una mezcla de reverencia y temor, Sor Emilia intentó abrirla. Sus dedos, entumecidos, buscaron algún resquicio, algún punto de presión. Al tocar el broche, sintió una vibración, un eco que parecía resonar en lo más profundo de su ser. No era un simple mecanismo. Era como si la caja respondiera a su toque, a la energía de su voluntad. Una leve presión sobre un punto específico del broche y un suave chasquido rompió el silencio místico del túnel. La tapa se levantó lentamente, sin esfuerzo, revelando el interior. Un aliento contenido escapó de sus labios. Dentro no había joyas, ni pergaminos antiguos, ni reliquias religiosas como ella, en su mente más fantasiosa, había imaginado. Lo que contenía la caja era mucho más extraordinario, y a la vez, extrañamente simple. Una única esfera de cristal, perfectamente pulida, del tamaño de la palma de su mano, flotaba ingrávida en el centro, envuelta en la misma luz azulada y verdosa que emanaba de la caja. La esfera no tocaba el fondo de la caja ni sus paredes. Flotaba a unos centímetros de la base, suspendida por una fuerza invisible, su resplandor vibrando con una intensidad aún mayor ahora que estaba completamente expuesta. La luz que emitía era pura, inmaculada, y llenaba el pequeño espacio con una calidez palpable. Alrededor de la esfera, en el lecho de la caja, había un material suave, como musgo bioluminiscente, que también emitía una luz tenue, complementando el brillo de la esfera. Era un espectáculo sobrecogedor, de una belleza que trascendía lo terrenal. Sor Emilia, una mujer de fe, acostumbrada a los misterios divinos, no podía evitar sentir que estaba ante algo que desafiaba toda explicación, algo que borraba la línea entre lo sagrado y lo completamente desconocido. ¿Era esto un artefacto milagroso, una creación de una civilización olvidada, o tal vez un fragmento del cosmos, caído del cielo y custodiado por el tiempo? La esfera pulsaba, y con cada pulsación, Sor Emilia sentía una oleada de energía que la recorría. No era una sensación eléctrica, sino una profunda calma que invadía su mente y su cuerpo cansado. La fatiga que la había acompañado durante meses, el hambre que roía sus entrañas, el frío que se había clavado en sus huesos, todo pareció desvanecerse,
Se sentía renovada, fortalecida, como si la propia vida fluyera de la esfera directamente hacia ella. Podía sentir una conexión casi telepática con el objeto, como si le hablara en un lenguaje sin palabras, infundiendo paz y una claridad mental asombrosa. Pero más allá de la sensación personal, había algo más. La luz de la esfera, una vez expuesta, no se quedaba confinada al túnel. Comenzó a expandirse lentamente, filtrándose por las rendijas del roble, por los recovecos de la tierra, proyectándose hacia el exterior. Desde el interior del árbol, Sor Emilia vio cómo un halo azulado verdoso comenzaba a envolver el tronco, ascendiendo por sus ramas desnudas, iluminando la nieve circundante con un brillo etéreo. Era un faro en la noche que se cernía. Con la esfera en sus manos, la monja sintió un peso sorprendente, no de masa, sino de presencia. La esfera era más que cristal y luz, era una concentración de algo vital, algo que vibraba con una armonía perfecta. La curiosidad la impulsó a examinarla más de cerca. No había costuras, no había imperfecciones. Era una pieza de arte natural o artificial de una perfección absoluta. Al girarla suavemente, notó que en su interior había una especie de remolino de luz, un vórtice diminuto que giraba sin cesar, como una galaxia en miniatura. Este vórtice parecía ser la fuente de la luz pulsante, el corazón del brillo. Y mientras lo observaba, una visión fugaz, una imagen mental, destelló en su mente. Un campo de trigo dorado bajo un sol resplandeciente, una imagen de abundancia y vida que contrastaba brutalmente con la desolación del invierno que la rodeaba. ¿Era esto una ilusión, un engaño de su mente cansada, o la esfera le estaba mostrando algo? El significado de esa visión, tan breve como intensa, la dejó perpleja. Era tan vívida, tan real, que por un instante creyó oler el aroma del trigo recién cosechado. ¿Qué relación podía tener esa imagen de prosperidad con la caja y la esfera en sus manos? La mente de Sor Emilia, entrenada en la interpretación de símbolos religiosos, buscaba un significado, una conexión espiritual. Pero esto iba más allá de cualquier parábola o milagro que hubiera estudiado. Era algo primario, fundamental, relacionado con la vida misma. Se aferró a la esfera, el calor reconfortante irradiando en sus palmas, mientras la luz del árbol se hacía cada vez más visible desde el exterior. El convento estaba lejos, y la oscuridad de la noche ya se había adueñado por completo de las montañas. Los niños la esperarían, inquietos, hambrientos. Tenía que volver y tenía que llevar consigo este misterio. Este objeto, esta esfera, era mucho más que un simple hallazgo. Era una promesa, una pregunta, un faro de esperanza que había surgido de las entrañas de la tierra. ¿Pero qué hacer con ella? ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Y qué otras maravillas o peligros podría encerrar el poder de esta luminosa esfera? Regresó al convento con la esfera cuidadosamente envuelta en un trozo de su hábito, su brillo ahora atenuado para no levantar sospechas, pero aún irradiando su calor reconfortante. El camino de vuelta, que antes le había parecido interminable y lleno de peligros, ahora se sentía más corto, menos arduo. Sus pasos eran más ligeros, su mente más clara, y una energía renovada la impulsaba. Al llegar, Nicasio, el mayor de los huérfanos, estaba asomado a la ventana, su pequeño rostro pegado al cristal helado, sus ojos preocupados escrutando la oscuridad. Al verla, un grito de alivio escapó de sus labios, alertando a los demás. Las gemelas corrieron a abrazarla, Mateo se aferró a su pierna, y Elena, la bebé, soltó un pequeño gemido de reconocimiento desde la cuna improvisada. La visión de sus rostros, antes pálidos y abatidos por el hambre, ahora llenos de una alegría momentánea, le dio una fuerza extraña. Se sentó junto al fuego moribundo, los niños acurrucados a su alrededor, buscando el poco calor que quedaba.
Sor Emilia abrió el envoltorio con cautela, revelando la esfera de cristal. Un murmullo de asombro escapó de los labios de los niños. La luz azulada verdosa llenó el pequeño espacio, proyectando sombras danzantes en las paredes desnudas. «Miren lo que encontré, mis pequeños», dijo con voz suave, el asombro aún resonando en sus propias palabras. Nicasio se acercó, sus ojos oscuros llenos de una curiosidad mezclada con reverencia. «Brilla, Sor Emilia, como una estrella caída», susurró, extendiendo una manita para tocarla. La monja le permitió tocarla suavemente. Al contacto con la piel del niño, la esfera pareció pulsar con más fuerza, y la luz se intensificó, llenando la habitación con un calor agradable, disipando el frío penetrante. Este calor no era el de una simple fogata. Era un calor que parecía permear el aire, calentando los cuerpos y el espíritu. Los niños, que antes temblaban, se relajaron, sus mejillas pálidas adquiriendo un ligero rubor. Pero el efecto más asombroso no fue el calor. Las gemelas, Lucía y Clara, quienes habían estado tosiendo constantemente debido al frío y la desnutrición, de repente parecieron respirar con más facilidad. Sus pequeñas narices se despejaron y la tos cesó, reemplazada por respiraciones profundas y silenciosas. Mateo, que había estado quejándose de un dolor de estómago durante días, dejó de fruncir el ceño y se acurrucó con un suspiro de alivio. La esfera parecía tener un efecto curativo, no solo un mero poder calorífico. Sor Emilia observaba estupefacta la transformación. ¿Era esto un verdadero milagro, una manifestación del poder divino, o la ciencia de un mundo desconocido? Durante los días siguientes, la esfera se convirtió en el centro de la vida en el convento. Sor Emilia la colocó en un lugar seguro, pero visible, en el altar improvisado de la pequeña capilla. Su luz constante iluminaba las noches, y su calor mantenía el frío a raya, al menos en la zona principal del convento. Pero el efecto más notable fue en los niños. Su apetito, aunque todavía insatisfecho por la escasez de alimentos, parecía disminuir. No sentían el mismo tormento del hambre que antes. La debilidad que los había acosado comenzó a ceder, reemplazada por una energía renovada. Incluso Elena, la bebé, parecía más fuerte, sus ojos más brillantes, sus llantos menos frecuentes. Era como si la esfera les estuviera alimentando, o al menos sustentando, de alguna forma invisible. La monja, por su parte, también sentía los efectos. Su mente, antes nublada por la preocupación, ahora estaba más lúcida, capaz de pensar con una claridad asombrosa. Las heridas en sus manos comenzaban a cicatrizar con una rapidez inusitada. Sin embargo, la esfera no era solo una fuente de luz y calor. Cada noche, cuando los niños dormían, Sor Emilia se sentaba junto a ella, en silencio. Al concentrarse en su luz, las visiones volvían. No solo el campo de trigo, sino ahora imágenes más complejas. Árboles frutales cargados de manzanas rojas, ríos cristalinos repletos de peces, huertos rebosantes de verduras. Eran escenas de abundancia, de vida desbordante, de una prosperidad que parecía un sueño inalcanzable en el desolado paisaje que las rodeaba. Pero estas visiones no eran solo imágenes estáticas. Sentía que la esfera le transmitía un conocimiento, una guía. Le mostraba cómo sembrar en la tierra helada, qué hierbas medicinales crecían incluso en el invierno, cómo purificar el agua de nieve para que fuera más nutritiva. Era como si la esfera fuera una biblioteca viviente, compartiendo sabiduría ancestral, una conexión directa con los secretos de la naturaleza. Pero, ¿de dónde venía este conocimiento? ¿Y qué le pedía a cambio este misterioso artefacto? La monja se dio cuenta de que la esfera no era un objeto pasivo. Era un catalizador, una herramienta. Le estaba mostrando posibilidades, no dándole soluciones mágicas.
El mensaje era claro. La abundancia existía, pero ella tenía que aprender a encontrarla, a cultivarla, a trabajar con la naturaleza, no contra ella. Con esta nueva comprensión, Sor Emilia comenzó a aplicar lo que la esfera le mostraba. A pesar del invierno, se aventuró de nuevo al bosque, pero esta vez con un propósito renovado, con un mapa mental que la esfera le había dibujado. Encontró arbustos que daban bayas rojas, ocultas bajo la nieve y que antes había ignorado. Descubrió una fuente de agua termal, antes desconocida, que no se congelaba, y a su alrededor crecían algas nutritivas que la esfera le había indicado. Aprendió a identificar setas medicinales y a preparar infusiones para los niños. Cada pequeño éxito, cada descubrimiento era una confirmación del poder de la esfera. Los días pasaron, y aunque el invierno seguía siendo implacable, la situación en el convento comenzó a mejorar, lentamente, pero de manera innegable. Los niños estaban más fuertes, más sanos, sus risas volvían a resonar en los pasillos de piedra. Ya no pasaban hambre, aunque las comidas eran frugales. La esfera les había dado más que comida, les había dado esperanza y conocimiento. La monja, sin embargo, sentía que había una parte más profunda de la esfera que aún no comprendía. Las visiones se hacían más complejas, las enseñanzas más profundas. Sentía que la esfera la estaba preparando para algo más, algo que iba más allá de la mera supervivencia. Las imágenes de campos dorados se mezclaban ahora con destellos de un pueblo lejano, con gente trabajando la tierra, con el sonido de campanas. Era como si la esfera le estuviera mostrando un futuro posible, un camino hacia la restauración, no solo del convento, sino de la vida misma en la región. Pero ¿cómo podría una monja y 5 huérfanos lograr tal hazaña en medio de la desolación de la posguerra y el aislamiento? Una noche, mientras Sor Emilia meditaba junto a la esfera, sintió una vibración diferente, más intensa, más urgente. La luz pulsaba con más rapidez y las visiones se sucedían como un torbellino. No eran solo imágenes de abundancia, sino también de dolor, de pérdida, de un pasado turbulento que se entrelazaba con el presente. Vio destellos de gente huyendo, de aldeas quemadas, de sufrimiento humano. Comprendió que la esfera no solo le mostraba la vida, sino también la fragilidad de la existencia, el ciclo de la destrucción y la renovación. Y luego, una visión impactante, la imagen del roble centenario, el mismo árbol donde había encontrado la caja, pero en la visión, el árbol estaba en llamas, devorado por el fuego, y una figura sombría, con una capucha oscura, se alzaba frente a él, observando la destrucción con una indiferencia helada. El corazón de Sor Emilia se encogió. ¿Era esto una advertencia? Una profecía de una nueva tragedia que se cernía sobre ellos, sobre el único refugio que tenían. ¿Y quién era aquella figura ominosa conectada a la destrucción del árbol sagrado? La visión del roble en llamas la dejó perturbada, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. La figura encapuchada se había grabado en su mente un presagio sombrío. La esfera, después de la visión, había recuperado su pulso normal, pero la monja no podía ignorar el mensaje. El árbol, el guardián de la caja, era importante. No era solo un lugar de hallazgo, era parte del misterio, quizás la clave de su protección. ¿Qué quería la esfera que hiciera? ¿Proteger el árbol o prepararse para su destrucción? La ambigüedad la atormentaba. Se sentía como si estuviera en el umbral de una gran revelación o de un peligro inminente. La paz que la esfera le había infundido ahora se mezclaba con una nueva y profunda ansiedad. Comprendió que su misión no terminaba con la supervivencia de los niños.
Había algo más grande en juego, un destino entrelazado con el árbol y la propia esfera. Al día siguiente, con un nuevo sentido de propósito, Sor Emilia regresó al roble centenario. El sol, aunque débil, brillaba sobre la nieve, haciendo que los cristales de hielo centellearan como diamantes. Examinó el árbol con ojos nuevos, buscando cualquier señal de la amenaza que la esfera le había mostrado. No encontró nada inusual. El tronco era robusto, las raíces profundas, la nieve virgen a su alrededor. Pero entonces, mientras repasaba el túnel donde había encontrado la caja, notó algo. Un pequeño símbolo tallado en la madera de la pared interior, casi imperceptible a primera vista, cubierto por el musgo y la oscuridad. No era uno de los símbolos arcaicos de la caja, sino una runa más simple, un diseño que le recordaba a un ojo estilizado o a una espiral que se abría. Tocó el símbolo y una leve punzada de energía recorrió su dedo. La esfera le estaba guiando, mostrándole un nuevo camino. La esfera no era solo un objeto de poder, era un mapa, una guía. Le había mostrado el significado de la vida, la abundancia y ahora un camino. El símbolo la llevó a un lugar en la base del árbol que no había notado antes, un punto donde las raíces se unían formando una especie de nudo. Al presionar suavemente, la tierra cedió. Era otra cavidad, más pequeña que el túnel principal, pero lo suficientemente grande como para esconder algo. Dentro encontró una pequeña bolsa de cuero, vieja y endurecida por el tiempo. Al abrirla, sus dedos tropezaron con una serie de pergaminos, enrollados y atados con un hilo de lino. El papel era antiguo, amarillento y frágil, cubierto con una escritura intrincada que no reconocía, pero el olor a hierbas secas y a un incienso olvidado le indicó que no era un documento común. Aquellos pergaminos serían el eslabón perdido entre la esfera y el sombrío presagio. Con los pergaminos cuidadosamente guardados, Sor Emilia regresó al convento. La luz de la esfera, que ahora parecía brillar con una intensidad más cálida y protectora, le ofrecía el ambiente perfecto para examinar los antiguos documentos. Con una linterna de aceite y un inmenso cuidado, desenrolló el primer pergamino. La escritura era ilegible para ella, pero en el margen había una serie de dibujos, ilustraciones que sí podía comprender. Eran representaciones de un grupo de personas, monjes y campesinos, trabajando juntos para cultivar la tierra, para construir, para sanar. Había un dibujo de un gran árbol, el roble, y junto a él un pequeño templo, similar al convento, pero en perfecto estado. Y en el centro de todas estas ilustraciones, una pequeña esfera irradiando luz, idéntica a la que tenía en sus manos. A medida que estudiaba las ilustraciones, la esfera en su altar parecía responder, emitiendo destellos que se sincronizaban con su comprensión. Las visiones se hicieron más nítidas, más coherentes. No era solo un pasado, sino también una historia. El pueblo que había existido en esa región, mucho antes de la guerra, era una comunidad próspera y sabia, guiada por un grupo de monjes que custodiaban un artefacto sagrado, la esfera. Utilizaban su poder para armonizar con la naturaleza, para sanar, para cultivar, para mantener la paz y la abundancia. El roble no era solo un árbol, era el corazón de su conexión con la esfera, el lugar donde la energía de la tierra y del artefacto se unían. Los pergaminos eran un testimonio de su sabiduría, sus métodos y sus advertencias. La esfera era la fuente de vida, pero también un objeto de gran poder que podía ser malinterpretado o codiciado. ¿Qué sucedió con aquel próspero pueblo? ¿Y por qué su legado había sido enterrado y olvidado, custodiado solo por el árbol y aquella caja? La historia que la esfera y los pergaminos revelaban era desgarradora. Aquella civilización,
que vivía en armonía, fue descubierta por fuerzas externas, codiciosas de su conocimiento y el poder de la esfera. Hubo un conflicto, una guerra silenciosa, que culminó en la destrucción de la comunidad y la dispersión de sus guardianes. El convento, en ruinas, era lo que quedaba de aquel templo antiguo. La esfera fue escondida en el árbol, el único lugar donde su energía podía ser protegida y oculta de aquellos que buscarían abusar de ella. Los pergaminos contenían las instrucciones, los rituales, las claves para reactivar plenamente el poder de la esfera y restaurar la armonía. También contenían una advertencia explícita. La esfera debía ser utilizada solo para el bien colectivo, nunca para el beneficio personal ni para imponer la voluntad sobre otros. Y allí estaba el presagio de la figura encapuchada, una señal de que aquellos que buscaron el poder de la esfera en el pasado, o sus descendientes, podrían regresar. La responsabilidad pesaba sobre Sor Emilia. No era solo la supervivencia de los niños, era la supervivencia de un legado, la restauración de una sabiduría perdida. Los pergaminos detallaban cómo, en tiempos de extrema necesidad, la esfera podía ser despertada para liberar su máximo potencial. Esto implicaba una serie de rituales, no mágicos en el sentido mundano, sino de profunda conexión con la tierra, con el espíritu humano y con la esencia de la vida. Eran ceremonias de gratitud, de intención, de ofrenda. Pero para realizar el ritual completo, se requería un lugar específico, la cima de la montaña más alta que dominaba el valle, un lugar de poder donde el cielo se unía a la tierra, un viaje peligroso, especialmente con el invierno, aún en pleno apogeo. ¿Estaba ella una monja solitaria preparada para ser la nueva guardiana de un poder tan inmenso? La esfera no le dejaba dudas. Su brillo se intensificaba cada vez que ella pensaba en el ritual, en la posibilidad de restaurar no solo la vida en el convento, sino en toda la región. Los niños, aunque ajenos a la magnitud de la revelación, eran una motivación constante. Eran el futuro, la esperanza que la esfera prometía. Sor Emilia pasó días descifrando los símbolos de los pergaminos, apoyándose en las visiones que la esfera le brindaba para comprender el lenguaje arcaico. Descubrió que, además de las instrucciones para el ritual, los pergaminos contenían recetas de alimentos y medicinas que podían prepararse con los recursos locales, maximizando su valor nutricional. Había también diagramas de técnicas de cultivo que permitían la siembra en suelos difíciles, incluso en climas fríos. Era un conocimiento que cambiaría el destino del valle. La figura encapuchada de la visión aún la inquietaba, pero la determinación de Sor Emilia era más fuerte. Sabía que no podía quedarse inactiva, esperando que la tragedia se repitiera. Tenía que actuar, seguir el camino que la esfera y los pergaminos le mostraban. La cima de la montaña la llamaba, un faro en su mente. Era un viaje que no podía posponer, a pesar de los riesgos. No solo llevaría la esfera y los pergaminos, sino también la esperanza de todo un linaje olvidado. Pero ¿cómo podría subir a la montaña sin que nadie la viera, sin dejar a los niños solos? ¿Y cómo podría realizar un ritual tan complejo sin ayuda en la inmensidad helada? La respuesta, como siempre, vino de la esfera, una sutil guía en sus visiones nocturnas. En los días siguientes, Sor Emilia preparó su viaje en secreto. Las visiones de la esfera le mostraron una ruta menos empinada pero más larga, un sendero antiguo que se utilizaba en tiempos inmemoriales para acceder a la cima. Le mostró también cómo improvisar un arnés y una mochila para transportar la esfera y los pergaminos de forma segura. Los niños, que se habían vuelto curiosos por su constante atención a la esfera y los pergaminos, no la veían.
Creían que Sor Emilia estaba buscando nuevas hierbas o raíces para sus remedios, pero la noche anterior a su partida, la monja sintió que debía compartir una parte de su carga. Le confió a Nicasio, el mayor, que ella emprendería un viaje importante para encontrar una gran medicina que curaría definitivamente el frío y el hambre. Le pidió que cuidara de sus hermanos, que mantuviera la esperanza. La mirada de Nicasio, aunque aún infantil, reflejó una comprensión más allá de sus años. Él prometió ser fuerte. La madrugada de su partida, las estrellas brillaban con una intensidad deslumbrante en el cielo helado. La nieve, recién caída, crujía bajo sus pasos. Con la esfera firmemente sujeta a su espalda y los pergaminos enrollados en su pecho, Sor Emilia emprendió el ascenso. El frío era cortante y el viento, un adversario invisible que intentaba derribarla a cada paso. Pero el calor sutil que emanaba de la esfera, incluso envuelta, le daba fuerzas. Sus pasos eran lentos pero firmes, cada huella en la nieve un acto de fe. Las visiones la guiaban. Le mostraban dónde pisar, dónde buscar agarre, cómo leer las formaciones rocosas para evitar peligros. La montaña, que antes le había parecido una barrera impenetrable, ahora se revelaba como un sendero, un desafío a superar. ¿Sería el poder de la esfera suficiente para protegerla de los peligros de la montaña y del sombrío presagio que la seguía en sus pensamientos? A medida que ascendía, el paisaje se volvía más desolado, la vegetación desaparecía y solo quedaba la roca desnuda y la nieve eterna. El aire se hizo más fino y la respiración de Sor Emilia se volvía más laboriosa. La soledad era abrumadora, solo rota por el silbido del viento, pero no estaba sola. La esfera latía contra su espalda, un recordatorio constante de su propósito. La luz del amanecer comenzó a pintar el horizonte con tonos de fuego, tiñendo las cumbres nevadas de un dorado y un rosa que parecían salidos de una pintura divina. Fue un espectáculo glorioso, una recompensa visual por su esfuerzo, y entonces lo vio. La cima. Un plateo rocoso, plano y expuesto, coronado por una única formación rocosa que se alzaba como un monolito antiguo, señalando el cielo. Era el lugar que los pergaminos habían descrito, el santuario natural. Pero mientras se acercaba, su corazón dio un vuelco al ver una figura solitaria en la cima, una silueta oscura y encapuchada, inmóvil, observando el valle. La figura encapuchada, tan real como la nieve bajo sus pies, era idéntica a la que había visto en sus visiones. La aparición de su peor temor la dejó paralizada por un instante. Un escalofrío helado, más intenso que el propio frío de la montaña, le recorrió la espalda. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué estaba allí, en el mismo lugar y momento que ella? Su mente, sin embargo, se negó a ceder al pánico. La esfera en su espalda vibró y una ola de calma y determinación la invadió. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Con pasos resueltos, a pesar del temblor en sus piernas, Sor Emilia avanzó hacia la cima. La figura no se movió, permaneciendo inmóvil como una estatua de sombra. A medida que se acercaba, pudo distinguir los detalles de la capa oscura, la forma imponente y la sensación de una presencia antigua y formidable. Finalmente, llegó a la cima, a pocos metros de la figura. El viento gélido soplaba entre ellos, el único sonido en la inmensidad. La figura no llevaba arma. No parecía amenazante de forma física, pero su aura era de un poder inmenso y una antigüedad insondable. Lentamente, la figura levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba cubierto por la sombra de la capucha, Sor Emilia sintió una mirada profunda, penetrante, que parecía ver directamente en su alma. No era la mirada de un enemigo, ni la de un simple humano. Era algo más, algo que trascendía la comprensión.
Un silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión indescriptible. Fue la figura quien finalmente rompió el silencio, con una voz profunda, resonante, que parecía surgir de las entrañas de la propia montaña. «Has llegado, la nueva guardiana», dijo la voz, en un español antiguo casi olvidado. Sor Emilia, aún recuperándose de la conmoción de la voz y de la revelación, no pudo hablar de inmediato. «¿Quién eres?», logró preguntar, su propia voz sonando débil en el viento. La figura encapuchada hizo un gesto con la mano, un movimiento lento y majestuoso. «Soy lo que queda de los guardianes, el último eco de aquellos que protegieron la esfera durante milenios. He estado esperando. Te he guiado a través de los sueños, a través de las visiones, hacia este lugar sagrado. El roble me avisó de tu llegada y de tu necesidad. El presagio del fuego no era una advertencia de destrucción, sino un símbolo de la purificación que estaba por venir, de la transformación». Sor Emilia sintió que su mente se abría, un velo cayendo de sus ojos. No era una amenaza, sino un mentor, un guía. La figura era el último de los monjes ancestrales, el guardián de la sabiduría, esperando a que la verdadera heredera del poder de la esfera se manifestara. El viejo monje encapuchado, que parecía una estatua tallada en la roca, comenzó a explicar. Le habló de la historia milenaria de la esfera, de su origen cósmico, un fragmento de una estrella moribunda que había caído a la tierra hace eones. Le contó cómo sus ancestros habían encontrado la esfera y habían aprendido a usarla para armonizar la vida en el valle, creando una civilización de paz y abundancia. Confirmó la historia de la codicia y la destrucción, y cómo la esfera fue escondida y él, el último guardián, había asumido la tarea de esperar, de guiar a aquel que el destino eligiera para despertar de nuevo su poder. Los pergaminos que tienes en tus manos son los mapas, las claves, pero la verdadera guía reside en tu corazón, en tu fe, en tu amor por esos niños que te impulsaron hasta aquí», dijo el monje, su voz resonando con una sabiduría antigua. «El ritual no es un acto de magia, Sor Emilia, es un acto de conexión. Debes abrir tu corazón a la tierra, al cielo, a la esencia de la vida». El monje la instruyó paso a paso, su voz paciente y profunda. El ritual, como decían los pergaminos, era una danza de elementos, la esfera como el corazón, la tierra como el cuerpo, el cielo como el espíritu y el aliento humano como el catalizador. Tenía que colocar la esfera en el monolito central de la cima, que era en realidad una antigua piedra de altar. Luego recitaría las palabras de los pergaminos, no de memoria, sino sintiendo su significado, su vibración, y finalmente tenía que infundir su propia intención, su deseo más puro de vida y renovación para el valle y para los niños. «Tu amor es la clave, Sor Emilia», repitió el monje. «La esfera responde al amor incondicional, a la esperanza genuina. Es un espejo del alma del que la sostiene». El monje, con una reverencia, se apartó, invitándola a comenzar. El sol ya estaba alto, bañando la cima con una luz gloriosa, y el viento parecía susurrar una melodía ancestral. Con el corazón latiendo con una mezcla de pavor y emoción, Sor Emilia se acercó al monolito. Era una piedra alta y estrecha, cubierta de líquenes y musgo, con una pequeña hendidura en la parte superior, perfectamente diseñada para sostener la esfera. Con manos temblorosas desató la esfera de su arnés y la colocó con reverencia en la hendidura. Al contacto, la piedra pareció vibrar y una luz pulsante, idéntica a la de la esfera, comenzó a emanar del monolito, uniéndose al brillo de la esfera. Era como si la montaña entera estuviera despertando.
Abrió los pergaminos, sus ojos recorriendo las intrincadas escrituras, pero no leyéndolas de forma literal, sino dejándose llevar por la intuición, por el significado que la esfera ya le había transmitido. Comenzó a recitar, no palabras, sino sonidos, un canto gutural y melódico que parecía surgir de lo más profundo de su ser, una lengua olvidada que era la lengua de la tierra. Mientras cantaba, la luz de la esfera y del monolito se intensificó, creando un haz de energía que se elevaba hacia el cielo. El viento, antes frío y cortante, se transformó en una suave brisa, casi una caricia. Sintió que su cuerpo se conectaba a la tierra, sus pies hundiéndose en la roca y su espíritu elevándose hacia el cielo. La energía de la esfera fluía a través de ella, una corriente de vida pura. Las visiones se desbordaron, no solo campos de trigo, sino un mundo entero renaciendo, ríos corriendo cristalinos, bosques densos y llenos de vida, animales regresando a sus hábitats. Y luego la imagen de los niños, sanos, fuertes, riendo, sus rostros iluminados por un sol cálido, rodeados de una abundancia que antes era impensable. Era el futuro que ella estaba ayudando a crear. Infundió todo su amor, toda su esperanza, todo su deseo de vida en aquel canto, en aquella conexión. Sintió una lágrima cálida rodar por su mejilla, una lágrima de pura alegría y gratitud. El ritual culminó en un resplandor cegador. Un pulso de luz se expandió desde la cima de la montaña, cubriendo el valle entero, una onda de energía que se extendió por kilómetros. Sor Emilia cerró los ojos, sintiendo la onda pasar a través de ella, una sensación de plenitud y paz absoluta. Cuando los abrió, el monje encapuchado ya no estaba. Se había desvanecido como la niebla al sol, dejando solo un rastro de sabiduría y gratitud en su corazón. La esfera seguía brillando, pero su luz ahora era más estable, más suave, como si su propósito se hubiera cumplido. Sor Emilia tomó la esfera de nuevo en sus manos. Ya no era solo un objeto de poder, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la fe, el amor y la conexión con la naturaleza podían superar cualquier adversidad. Era la promesa de un nuevo amanecer para el valle. Pero ¿cómo se manifestaría este amanecer en un mundo tan desolado? El descenso de la montaña fue diferente, el aire era más cálido, el sol más brillante, la nieve que antes se había sentido como una carga, ahora parecía ligera, casi vibrante. Los pasos de Sor Emilia eran firmes y rápidos, su corazón ligero. Ya no era la misma monja desesperada que había subido la montaña. Era una mujer transformada, llena de propósito y con un conocimiento que trascendía su propia comprensión. Al llegar a la base del roble, notó un cambio sutil. Las ramas desnudas del árbol, que antes parecían muertas, ahora tenían pequeños brotes verdes, apenas visibles, pero inconfundibles. Era un signo de vida, el primer presagio de la renovación. La energía de la esfera había comenzado a trabajar. Se detuvo un momento, colocando la esfera en el hueco del árbol, donde la había encontrado originalmente. Ya no necesitaba ocultar su brillo. El roble ahora era parte de su santuario. Al regresar al convento, los niños la esperaban con impaciencia. Pero antes de que pudieran preguntar, Nicasio señaló la ventana con los ojos muy abiertos. «¡Sor Emilia, mira! ¡Los brotes!», exclamó. Fuera, en la tierra helada que rodeaba el convento, pequeños puntos verdes comenzaban a asomar a través de la nieve derretida. Eran brotes de hierba, de flores silvestres, de pequeñas plantas resistentes. El paisaje, que apenas unas horas antes había sido un desierto blanco, ahora comenzaba a teñirse de un verde tenue, de una promesa de vida.
Los niños salieron corriendo, maravillados, tocando los brotes con sus pequeños dedos, sus risas resonando en el aire. Sor Emilia los observó, una sonrisa radiante en su rostro. La esfera no había dado solo calor y sustento, había despertado la vida, había infundido fertilidad en la tierra helada. Era solo el principio. Durante las semanas siguientes, la transformación fue asombrosa. La nieve se derritió con una rapidez inusitada, revelando una tierra rica y fértil. Los brotes se multiplicaron, y en poco tiempo el valle se cubrió de una explosión de vegetación. Aparecieron prados de hierba exuberante, arroyos de agua cristalina, y en los árboles frutales, que antes habían parecido muertos, brotaron pequeñas flores que prometían una abundante cosecha. Los animales regresaron al valle, conejos, ciervos, aves de todo tipo, trayendo consigo el sonido de la vida. La esfera, ahora de vuelta en el árbol, irradiaba su luz suave, un faro de energía que nutría todo a su alrededor. Los niños trabajaron con Sor Emilia, plantando las semillas que los pergaminos le habían enseñado a identificar, utilizando las técnicas de cultivo ancestrales. La abundancia regresó al convento y luego al valle. La historia de la monja y el milagro del valle se extendió lentamente, primero por las aldeas cercanas, luego por las regiones. La gente que había huido de la guerra y la pobreza comenzó a regresar, atraída por los rumores de un valle que había florecido en medio del invierno. Encontraron a Sor Emilia y a los niños, no en un convento desolado, sino en un lugar de abundancia, rodeados de vida. Ella compartió el conocimiento de los pergaminos, enseñó las técnicas de cultivo, los secretos de la medicina natural. La esfera que permanecía en el árbol era un símbolo de su fe y de la conexión con la naturaleza. El valle se convirtió en un refugio, un ejemplo de cómo la vida podía renacer, incluso después de la mayor de las adversidades, guiada por la sabiduría ancestral y el poder de la esperanza. Pero ¿qué sería del legado de Sor Emilia y de la esfera en las generaciones venideras? A medida que pasaron los años, el valle floreció, convirtiéndose en un modelo de sostenibilidad y armonía. El convento de Santa Gracia, restaurado, se transformó en un centro de conocimiento, donde se enseñaban las antiguas artes de la agricultura, la medicina natural y la conexión espiritual con la tierra. Sor Emilia, ahora una anciana venerable, continuó siendo la guardiana de la esfera y de los pergaminos, su sabiduría reverenciada por todos. Los niños, ahora adultos, se convirtieron en los nuevos líderes de la comunidad, perpetuando las enseñanzas de la monja. Nicasio, el mayor, se hizo un maestro en el arte de la agricultura, mientras que Lucía y Clara se dedicaron a la medicina y la educación. Mateo, con su amor por la naturaleza, se convirtió en el guardián del bosque y del roble centenario, asegurándose de que el túnel y la caja estuvieran protegidos. Elena, la más pequeña, se convirtió en una narradora de historias, manteniendo viva la leyenda de Sor Emilia y el milagro de la esfera. La esfera, siempre en el corazón del roble, continuó siendo la fuente de vida y equilibrio del valle. Su luz suave pulsaba, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no reside en el oro o el poder, sino en la interconexión de la vida, en la generosidad de la naturaleza y en la fe inquebrantable del espíritu humano. La figura encapuchada, el último de los antiguos guardianes, nunca más apareció. Su misión se había completado, el legado había sido entregado. La historia de Sor Emilia se convirtió en una leyenda, una inspiradora saga de cómo una monja, con un corazón lleno de amor y una fe inquebrantable, encontró no solo un tesoro brillante en un árbol, sino la llave para la vida misma, para la renovación de la esperanza en un mundo al borde del colapso. Su historia resuena aún hoy,
un susurro en el viento de las montañas, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir una luz que nos guíe hacia un futuro de abundancia y paz. ¿Ustedes creen que algo así, tan milagroso y transformador, pudo haber sucedido realmente? ¿Han experimentado alguna vez un momento en el que la desesperación dio paso a una esperanza inexplicable? Si esta historia les ha tocado el alma, si han sentido el escalofrío del frío y el calor de la esperanza, es porque este relato estaba destinado a llegar hasta ustedes hoy.